Ningún guardia pudo calmar la pesadilla del emperador dragón hasta que una humana recitó las nanas de su madre. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario y dinos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. El colosal palacio draconiano se alzaba sobre la capital de Ptoria. Sus agujas de obsidiana perforaban el cielo carmesí como garras ancestrales. Dentro de su laberinto y sus salones, el emperador Razok, gobernante de los 7 sistemas, se retorcía violentamente en su alcoba, con las escamas brillando de un calor febril mientras las pesadillas atormentaban su mente por tercera noche consecutiva. Sarah Morgan jamás imaginó que terminaría trabajando como sirvienta en un palacio alienígena. El Tratado de Próxima había abierto relaciones diplomáticas entre la Tierra y el Imperio Draconida hacía apenas 5 años, permitiendo a los humanos buscar empleo en los 7 sistemas. Se suponía que sería una buena forma de ahorrar dinero para la universidad mientras se experimentaba una cultura diferente. Mientras pulía los elaborados trabajos de metal del ala este, oyó el alboroto que resonaba por los pasillos del palacio. Los rugidos del emperador Razok reverberaban en los corredores cristalinos, haciendo temblar los cimientos de la enorme estructura. Sarah interrumpió sus tareas de limpieza, con el paño aún presionado contra el marco de la puerta, escuchando el caos lejano. Era la tercera noche consecutiva que el sueño del emperador se veía interrumpido, y la tensión entre el personal del palacio se volvía insoportable. Sigue trabajando, humana, siseó Krell, el supervisor reptiliano del servicio doméstico. Su lengua bífida se asomó nerviosamente mientras se acercaba a Sarah. El estado del emperador no es asunto tuyo. Sarah asintió respetuosamente y reanudó el pulido, pero no pudo evitar oír las conversaciones de los guardias y consejeros que pasaban. El emperador sufría una misteriosa dolencia que le provocaba violentas pesadillas, y ninguno de los médicos ni místicos reales podía aliviarlo. Algunos murmuraban que era una maldición de casas rivales. Otros temían que fuera una señal de deterioro mental que podría desestabilizar todo el imperio. Dicen que no ha dormido bien en 3 ciclos, susurró Talia, otra doncella humana que llevaba casi 2 años trabajando en el palacio. La Guardia Real intentó someterlo anoche cuando empezó a destruir los artefactos de su cámara, pero hirió a 3 de ellos antes de que se retiraran. Sarah frunció el ceño. ¿No hay nada que puedan hacer los médicos? Seguro que tienen medicamentos o tratamientos. Talia negó con la cabeza. La fisiología draconiana rechaza la mayoría de los sedantes. Además, se rumorea que no es una pesadilla cualquiera. El emperador no deja de murmurar sobre el vacío entre las estrellas y los ojos que observan desde la oscuridad. El alto místico cree que podría ser una visión profética. Su conversación se vio interrumpida por el paso de una procesión de guardias fuertemente armados, encabezados por el comandante Draos, jefe de las fuerzas de seguridad imperiales. Sus escamas eran de un azul zafiro intenso, lo que lo identificaba como miembro de la élite guerrera. A diferencia de los demás guardias, cuyos ojos delataban su miedo, Draos mantenía una expresión estoica. Aunque Sarah notó que su mano con garras nunca se alejaba del arma de energía que llevaba al cinto. Todo el personal no esencial debe evacuar el ala real de inmediato, anunció Draos, con su voz profunda resonando por el pasillo. Por orden del alto consejero Vex, el emperador debe permanecer aislado hasta que su estado mejore. El personal doméstico recogió apresuradamente sus utensilios de limpieza y comenzó a dirigirse hacia los pasillos de servicio. Sarah lo siguió, con la mente llena de preguntas. Al pasar por el gran pasillo que conducía a las habitaciones del emperador, vislumbró a un grupo de figuras con túnicas conversando en voz baja. Entre ellos se encontraba el alto consejero Vex, un antiguo dracónido cuyas escamas grises y postura encorvada delataban su avanzada edad. A pesar de su fragilidad física, sus ojos ardían con una intensidad que hizo estremecer a Sarah. Los rituales de calma tradicionales habían fracasado. Oyó decir a una de las figuras encapuchadas: «Hemos intentado el canto ancestral, la llama de la serenidad, incluso la niebla prohibida de los recuerdos olvidados.
Nada penetra las pesadillas del emperador. Entonces debemos considerar medidas más drásticas, respondió Vex en un susurro. Si la salud del emperador sigue deteriorándose, la estabilidad del imperio se verá amenazada. Los sistemas exteriores ya están inquietos, y nuestros enemigos vigilan cualquier señal de debilidad. Sara pasó apresuradamente, sin querer ser descubierta escuchando a escondidas una conversación tan delicada. Mientras seguía a los demás empleados por el pasillo de servicio, no pudo evitar sentir una punzada de compasión por el emperador. A pesar de la temible reputación de la especie draconiana, la idea de estar atrapado en pesadillas interminables parecía un destino terrible para cualquier ser. Esa noche, mientras Sara se preparaba para dormir en los pequeños aposentos que compartía con Talia y otros 2 empleados humanos, el palacio estaba inquietantemente silencioso. Los sonidos habituales de los guardias patrullando y los sirvientes moviéndose en sus turnos nocturnos habían sido reemplazados por un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por gritos lejanos o los pasos apresurados del personal médico. «Está empeorando», susurró Talia desde su litera. «Escuché de LRA en la cocina que han traído especialistas de los 7 sistemas. Una especie de experto en sueños del mundo acuático de Acuario está intentando establecer una conexión telepática esta noche». Sara permaneció despierta mucho después de que los demás se hubieran dormido, escuchando los ocasionales sonidos lejanos de agitación. Pensó en su madre en la tierra, quien siempre había sabido cómo ahuyentar las pesadillas de Sara cuando era niña. Una simple nana transmitida de generación en generación en su familia siempre había sido suficiente para calmar sus miedos y guiarla de vuelta a un sueño tranquilo. La melodía resonaba en su mente, reconfortante y familiar incluso allí, a años luz de casa. La mañana siguiente no trajo ninguna mejoría. Al contrario, la atmósfera en el palacio se había vuelto aún más tensa. Mientras Sara realizaba sus tareas de limpieza en la gran biblioteca, notó que muchos de los altos funcionarios parecían demacrados y privados de sueño. Claramente, la condición de la emperatriz estaba afectando toda la función administrativa del imperio. La caminante de sueños acuariana fracasó. Escuchó a un consejero decirle a otro mientras pasaban por la biblioteca: «La mente de la emperatriz está atrapada en un bucle de antiguos terrores, algo que escapa a su control. Regresa a su mundo hoy. ¿Qué opciones le quedan entonces?», preguntó el segundo asesor, con voz teñida de desesperación. «El emperador lleva 2 días sin comer y cada vez está más débil. Si esto continúa, el sumo consejero Vex está considerando el ritual de transferencia de conciencia», respondió el primer consejero, bajando la voz tanto que Sara tuvo que esforzarse para oír. «No se ha realizado en 7 generaciones, y el riesgo para el emperador y el receptáculo es considerable. Sin duda, es demasiado peligroso. El último intento registrado resultó en la muerte de ambos participantes. ¿Qué otra opción tenemos? El imperio no puede funcionar sin el emperador y la sucesión no está asegurada. Si Razok muere ahora, la guerra civil es prácticamente inevitable». Sara continuó limpiando, moviéndose lentamente para no perderse la conversación. Durante su orientación, había estudiado lo suficiente sobre la cultura draconiana como para saber que la estabilidad del imperio dependía de la línea ininterrumpida de autoridad del emperador a sus súbditos. A diferencia de las democracias o repúblicas humanas, el imperio draconiano se mantenía unido literalmente por la presencia psíquica de su gobernante. Si el emperador Razak muriera sin transferir el poder adecuadamente a un sucesor, el vínculo psíquico se rompería. Quebrarse, lo que podría desencadenar el caos en los 7 sistemas. Con el paso del día, Sara se encontró limpiando las cámaras de meditación contiguas a la suite del emperador, algo inusual, ya que estas áreas solían ser mantenidas por asistentes draconianos especialmente entrenados debido a su significado religioso. Mientras pulía con cuidado las antiguas piedras de meditación, oyó voces que provenían de la cercana sala del consejo. «Hemos agotado todos los remedios tradicionales», dijo el comandante Draos, cuya voz, generalmente controlada, ahora sonaba áspera por la frustración.
El emperador se debilita por momentos. Y aún así, se aferran a rituales que han demostrado ser ineficaces. La tradición ha sostenido nuestro imperio durante milenios, respondió una voz que Sara reconoció como la de la mística Tora, la consejera espiritual del emperador. Abandonar nuestras costumbres en tiempos de crisis es una invitación al desastre. Se avecina un desastre aún mayor si no actuamos con decisión, replicó Draos. Ya tengo informes de disturbios en los sistemas exteriores. Se rumorea que el emperador está muerto o agonizante, y los oportunistas empiezan a actuar. ¿Qué sugiere, comandante? Era el alto consejero Vex. Su tono era mesurado, pero con un dejo de irritación. Vuestros guerreros han demostrado ser inútiles en este asunto. La fuerza bruta no puede combatir las pesadillas. Hubo un momento de silencio antes de que Draos respondiera, con voz controlada pero intensa. Existen métodos que van más allá de nuestras tradiciones. Los humanos poseen tecnologías y técnicas para tratar los trastornos del sueño que no hemos explorado. Un coro de objeciones estalló y Sara no pudo distinguir las voces individuales durante varios instantes. Silencio. El comando Vex interrumpió el caos. Comandante Draos, si bien comprendo su preocupación, sugerir que recurramos a los humanos, una especie que apenas comprendemos y en la que ciertamente no podemos confiar plenamente, es prematuro. Su presencia en nuestro imperio se tolera debido al Tratado de Próxima, pero no tienen cabida en asuntos de seguridad imperial ni en la salud del emperador. Con respeto, el alto consejero Draos persistió. Nuestras opciones disminuyen con cada hora que pasa. Los humanos han demostrado capacidades que, si bien son diferentes a las nuestras, pueden ofrecer perspectivas que no hemos considerado. Como mínimo, sus conocimientos médicos podrían aportar ideas. Otra voz se unió a la conversación, una que Sara no reconoció. Hay sabiduría en la sugerencia del comandante. El antiguo los textos hablan de soluciones encontradas en lugares inesperados durante el reinado del emperador Caos. Quizás no deberíamos descartar ninguna posibilidad sin considerarla. Sara continuó su trabajo, moviéndose más despacio para escuchar el resultado del debate, pero las voces se habían reducido a un murmullo ininteligible. Terminó de limpiar la cámara de meditación y pasó a su siguiente tarea, con la mente preocupada por lo que había escuchado. Esa noche, mientras el palacio se preparaba para otra noche de descanso incierto, Sara fue convocada a la oficina del supervisor del personal. Krell parecía aún más irritable de lo habitual, con las escamas enrojecidas por un tono verdoso que indicaba estrés. Humana Sara, dijo sin preámbulos. Se te ha solicitado que te presentes inmediatamente en la antecámara de la suite del emperador. El comandante Draos desea hablar contigo. El corazón de Sara se aceleró. ¿Yo? ¿Por qué querría verme el comandante? Los ojos de Krell se entrecerraron. No me corresponde cuestionar las órdenes del comandante, ni tampoco a ti. Ve ahora y recuerda cuál es tu lugar. Representas a todos los humanos del palacio con tú. Nerviosa pero curiosa, Sara se dirigió por los pasillos del palacio hacia el ala real. Había guardias apostados en cada intersección, con posturas tensas y alertas. Al llegar a la cámara de Anna, en la suite del emperador, se sorprendió al encontrar no solo al comandante Draos esperándola, sino también al alto consejero Vex y a la mística Tora. La tensión era palpable. Humana Sara Morgan, dijo Draos, reconociéndola con un leve asentimiento. ¿Cuánto tiempo lleva sirviendo en el palacio? 3 meses, comandante, respondió Sara con cautela, manteniendo la mirada baja, como era costumbre al dirigirse a dragoncitos de alto rango. Y antes de eso, tus registros indican formación especializada. Sara vaciló. Estudié enfermería durante 2 años en la Tierra antes de que las circunstancias económicas me obligaran a buscar trabajo. El programa de intercambio cultural ofrecido por el Tratado de Próxima me pareció una buena oportunidad para ahorrar dinero mientras experimentaba la vida más allá de la Tierra. Vex hizo un gesto de desdén.
La formación médica humana es primitiva comparada con la nuestra. No veo cómo esto nos beneficia. El comandante Draos ignoró el comentario, manteniendo la mirada fija en Sara. Me lo han hecho saber. Que los humanos tienen métodos únicos para lidiar con los trastornos del sueño, sobre todo entre los jóvenes. Sara parpadeó sorprendida. Bueno, sí, existen varias técnicas. Los niños suelen tener pesadillas y los padres buscan maneras de consolarlos. Explícame esas técnicas, interrumpió Tormística, haciendo tintinear suavemente su tocado enjollado mientras se inclinaba hacia adelante con interés. Son bastante simples, en realidad, dijo Sara, cada vez más desconcertada por el rumbo de la conversación. Consuelo físico, una presencia tranquilizadora, a veces cuentos o canciones para redirigir la mente del miedo a pensamientos más agradables. Canciones. Tora intercambió una mirada con Vex. ¿Te refieres a vibraciones sonoras estructuradas para influir en los patrones cerebrales? Supongo que es una forma de describir las canciones de cuna, respondió Sara. Sus melodías se transmiten de generación en generación, a menudo con letras sencillas sobre seguridad y protección. Mi madre me cantaba cuando tenía pesadillas de niña, y su madre antes que ella. Drao se volvió hacia Vex con una mirada significativa. La condición del emperador no ha respondido a ningún tratamiento tradicional. Quizás valga la pena intentar un enfoque completamente diferente. La expresión de Beck permaneció inexpresiva. Escéptico al principio, asintió con reticencia. La situación se torna crítica. Si el emperador no encuentra alivio pronto, podríamos perderlo. Muy bien, comandante. Proceda con su inusual solución. Drao se volvió hacia Sara con expresión grave. Humana Sara Morgan, se te ofrece una oportunidad extraordinaria para servir al imperio. El emperador sufre una afección que nuestros métodos no pueden curar. Deseamos que intentes usar tus técnicas humanas para calmar sus pesadillas. Sara lo miró incrédula. ¿Quieren que le cante al emperador del imperio dracónido? Si ese es su método, sí, confirmó Dracos. Pero ten cuidado, el emperador no está en sus cabales. Sus pesadillas lo hacen reaccionar violentamente, a veces con violencia. Hay un riesgo involucrado, dijo Sara, esforzándose por comprender la petición. ¿Por qué yo? Seguro que hay otros más cualificados. Uno de los guardias te oyó cantar, explicó Tora la mística. Hace 3 noches, cantando en tus aposentos cuando creías que nadie te escuchaba. El guardia informó de que la melodía le produjo una inusual sensación de calma. Hemos estado vigilando cualquier suceso extraño desde que el emperador empezó con su condición. Sara recordó entonces que no podía dormir por los lejanos sonidos de la angustia del emperador. Había cantado en voz baja las nanas de su madre, buscando consuelo en la melodía familiar, tan lejos de casa. No estoy segura, empezó a decir. Pero Draos la interrumpió. Esto no es una petición humana. Es una orden del Alto Consejo. Intentarás calmar las pesadillas del emperador usando tus métodos. Habrá guardias para protegerte, pero debes entender que esta tarea conlleva un riesgo significativo y una recompensa igualmente significativa si tienes éxito. Sara respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Ahora, dijo Beck simplemente, la salud del emperador empeoraba por momentos. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, Sara se vio escoltada a través de las elaboradas puertas de las habitaciones privadas del emperador. La sala era inmensa, con un techo abovedado que ofrecía una vista en tiempo real de las estrellas sobre Ptoria. Lo que normalmente habría sido una vista impresionante se vio empañado por la escena que se extendía ante ella. El emperador Razok yacía sobre una enorme plataforma para dormir, su gigantesca figura agitándose contra las ataduras que brillaban con campos de energía. Sus escamas, normalmente de un magnífico oro con reflejos rojos que denotaban su linaje real, estaban opacas y concavas. Un médico sobrevolaba cerca, monitoreando los diversos dispositivos conectados a su cuerpo,
mientras dos guardias permanecían a una distancia prudente, con las armas listas. Incluso en su estado de debilidad, el emperador era una figura imponente de más de 3 metros de largo desde el hocico hasta la cola, con poderosas extremidades y una cresta de espinas que ahora se elevaba y descendía con su respiración dificultosa. Tenía los ojos cerrados, pero estaba lejos de estar en paz. Su enorme cabeza giraba de un lado a otro mientras murmuraba palabras en la antigua lengua. La lengua de dragón que Sara no comprendía. El emperador lleva en este estado casi 72 horas, explicó la médica jefe, una dracónida llamada Maris. Experimenta breves periodos de sueño más tranquilo, pero inevitablemente vuelve a caer en pesadillas. Le hemos administrado todos los medicamentos necesarios, pero su cuerpo los metaboliza demasiado rápido para que tengan un efecto duradero. Sara se acercó con cautela a la plataforma donde dormía. ¿Qué debo hacer? Solo canta. La mística Tora se puso a su lado. Crea el patrón sonoro que creas que induce la calma. No toques al emperador a menos que te lo indiquen. Si su comportamiento se vuelve amenazante, aléjate inmediatamente. Sara asintió, con la boca seca por los nervios. Se colocó a lo que esperaba fuera una distancia segura del cuerpo inmovilizado del emperador y respiró hondo para tranquilizarse. Entonces, suavemente al principio, comenzó a cantar la nana que su madre le había cantado incontables veces durante su infancia. Luz de estrella, brillito de estrella, guardiana de la noche, vela por mi sueño hasta que amanezca. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció a medida que la melodía familiar le brindaba consuelo. La sencilla melodía tenía un suave ascenso y descenso como las olas del mar en un mar en calma. La letra hablaba de protección, de estrellas que velaban en la oscuridad, de la promesa del amanecer tras la noche más larga. Al principio, el emperador no reaccionó. Continuó agitándose y gruñendo, atrapado en las terribles visiones que lo atormentaban. Los funcionarios, ataviados con dragones, intercambiaron miradas, y Sara percibió su decepción. Pero ella continuó, cerrando los ojos para concentrarse por completo en la canción, recordando la sensación que le producía cuando su madre se la cantaba. La sensación de seguridad, de amor incondicional, de estar protegida de todo mal. Al comenzar la segunda estrofa, notó un sutil cambio. Los movimientos del emperador se volvieron menos violentos, los intervalos entre sus gruñidos se alargaron. Animada, Sara se acercó un paso más, con una voz más segura. Descansa tu mente cansada. Deja atrás tus miedos. A salvo en estos brazos. Encontrarás la paz. Los movimientos del emperador se ralentizaron aún más. Su respiración, que había sido rápida e irregular, comenzó a hacerse más profunda y constante. Los médicos miraban con asombro sus dispositivos de monitorización, intercambiando susurros que Sara no alcanzaba a oír. Al tercer verso, se estaba produciendo una transformación notable. Los músculos tensos del emperador se relajaron visiblemente. Sus garras ya no se clavaban en la plataforma para dormir. El brillo de sus escamas comenzó a normalizarse. El saludable color dorado reaparecía en manchas por toda su enorme figura. La oscuridad se desvanece. La noche se convierte en día. Duerme en paz hasta los primeros rayos del sol. Cuando Sara terminó la nana, la cámara quedó en completo silencio, salvo por su voz y la respiración ahora tranquila del emperador. Sus ojos permanecían cerrados, pero su expresión se había suavizado. El rostro temible ahora era casi pacífico. Se quedó allí, indecisa, preguntándose si debía continuar. Tormística se acercó en silencio, con una expresión de cauteloso asombro. «Continúa», susurró. «Lo que sea que estés haciendo está teniendo un efecto que nuestros métodos no han podido lograr». Sara asintió y comenzó la nana de nuevo, esta vez con más confianza. Mientras cantaba, observó al emperador con más detenimiento. A pesar de su fisiología alienígena, había algo casi infantil en su expresión,
recordándole que incluso este poderoso gobernante de 7 sistemas podía experimentar miedo y vulnerabilidad. Para cuando terminó la segunda interpretación de las nanas, el emperador Razok se había sumido en lo que parecía ser un sueño profundo y tranquilo. Su respiración era profunda y regular, su cuerpo completamente relajado sobre la plataforma para dormir. El médico jefe se acercó, revisando los dispositivos de monitoreo con incredulidad. Sus patrones neuronales se han estabilizado, informó en voz baja. Por primera vez en 3 días, está experimentando ciclos de sueño normales. El comandante Draos dio un paso al frente, su habitual expresión estoica suavizada por un evidente alivio. Mantén tu posición, humana Sara, ordenó. Continúa cantando todo el tiempo necesario para asegurar que el emperador permanezca estable. Y así, Sara se encontró pasando las siguientes 6 horas junto al emperador dormido del Imperio Draconado, cantándole periódicamente las nanas de su madre cada vez que mostraba signos de angustia. Al amanecer, el emperador había disfrutado de su primera noche completa de sueño reparador desde que comenzó la misteriosa aflicción. Al despuntar el alba sobreptoria, bañando la ciudad imperial con una cálida luz dorada, la atmósfera del palacio se había transformado. Donde antes reinaban la tensión y el miedo, ahora reinaba un optimismo cauto. Sara, exhausta pero aliviada, finalmente pudo regresar a sus aposentos para descansar, no sin antes dirigirse a ella el mismísimo consejero Vex. Humana Sara Morgan, dijo formalmente el antiguo dracónido, has prestado un servicio al imperio que no será olvidado. Los médicos del emperador creen que, con tratamiento continuo, se recuperará por completo. Me alegra haber podido ayudar, respondió Sara con sencillez. Solo era una nana que me enseñó mi madre. La expresión de Vex permaneció indescifrable, pero había un nuevo matiz en su voz, algo que podría haber sido respeto. Tal vez exista en tu especie una sabiduría que hemos sido demasiado orgullosos para reconocer. Descansa ahora. Serás convocada de nuevo cuando el emperador requiera tu ayuda. Mientras Sara regresaba a los aposentos del personal, se encontró bajo la mirada curiosa tanto de los funcionarios draconizados como de sus compañeros humanos. La noticia de su inusual papel en el tratamiento del emperador se había extendido rápidamente, y Sara podía sentir la mezcla de asombro y escepticismo que la rodeaba. Talia la esperaba en sus aposentos compartidos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Es cierto?, preguntó en cuanto Sara entró. ¿De verdad le cantaste al emperador para que se durmiera como un bebé? Sara se desplomó en su litera, demasiado cansada incluso para quitarse los zapatos. Suena ridículo dicho así, pero sí, le canté. Pareció funcionar. Es lo más increíble que he oído en mi vida, dijo Talia, sentándose a su lado. Todo el mundo habla de ello. Los guardias, el personal de cocina, incluso algunos consejeros. Te llaman el ruiseñor del emperador. Sara gimió. Por favor, dime que ese no se convertirá en mi título oficial. Puede que sí, respondió Talia con una sonrisa. Ya sabes lo mucho que les gustan a los dracónidos sus designaciones formales. Pero en serio, Sara, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Has mejorado tú sola las relaciones entre humanos y dracónidos más en una noche que 5 años de esfuerzos diplomáticos. Sara no había considerado las implicaciones más amplias, demasiado concentrada en la tarea inmediata y en su necesidad de dormir. Pero mientras Talia continuaba describiendo las reacciones en todo el palacio, empezó a comprender que su simple acción podría tener consecuencias de gran alcance. Tras unas horas de merecido descanso, Krell despertó a Sara y le informó de que se requería su presencia, no en las habitaciones del emperador, sino en la sala de reuniones del Alto Consejo. Aún aturdida, se arregló rápidamente y siguió al supervisor por pasillos a los que nunca antes se le había permitido entrar. La sala del Alto Consejo era imponente, con techos altísimos y antiguos artefactos expuestos en nichos. Alrededor de una enorme mesa tallada en lo que parecía ser una sola pieza de piedra pulida se sentaban 12 dracónidos de alto rango,
entre ellos el comandante Draos, Thor el místico y el alto consejero Vex. Guardaron silencio al entrar Sara, y todas las miradas se volvieron hacia ella para evaluarla. Humana Sara Morgan, comenzó Vex formalmente. El emperador ha despertado. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Está bien? Su estado ha mejorado significativamente, respondió el médico jefe, Maris. Está débil por su terrible experiencia, pero lúcido y capaz de alimentarse. Sus patrones neuronales se han estabilizado y las pesadillas no han regresado. Son noticias maravillosas, dijo Sara con sinceridad. Vex se inclinó hacia adelante, clavando sus antiguos ojos en Sara con una intensidad incómoda. El emperador ha sido informado de tu papel en su recuperación. Desea comprender la naturaleza de la técnica que empleaste. Sara se removió incómoda bajo la mirada colectiva del consejo. No es realmente una técnica en el sentido científico. Es una nana, una canción para consolar a los niños y ayudarlos a dormir en paz. Mi madre me la cantaba cuando tenía pesadillas, igual que su madre se la cantaba a ella. Una transmisión cultural de patrones sonoros, comentó la mística Tora pensativa. Se transmite por línea materna. Supongo que se podría describir así, convino Sara. Pero también se trata de la emoción que la inspira. Cuando mi madre me cantaba, me sentía segura y amada. La canción en sí transmite esos sentimientos. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas que Sara no pudo interpretar. El comandante Draos se aclaró la garganta. El emperador ha solicitado su presencia, declaró. Desea agradecerle personalmente sus servicios. Sara parpadeó sorprendida. El emperador quiere verme. ¿Está permitido? Solo soy una empleada doméstica. En circunstancias normales, no, reconoció Vex. Pero estos son tiempos extraordinarios, y la palabra del emperador es ley. Será escoltada a su cámara de recuperación de inmediato. Antes de que Sara pudiera asimilar por completo este inesperado giro de los acontecimientos, se encontró siendo conducida por el comandante Draos a través de una serie de pasillos cada vez más ornamentados, hasta llegar a unas puertas custodiadas por 6 guerreros de élite. Estos se inclinaron ante Draos y se hicieron a un lado, permitiendo que Sara entrara en lo que parecía ser un solarium privado. La habitación estaba repleta de plantas vivas de diversos mundos, creando un exuberante jardín bajo una cúpula de cristal que dejaba entrar la cálida luz del sol de la estrella principal de Ptoria. En el centro, reclinado en un diván especialmente acondicionado, se encontraba el emperador Razok. Verlo despierto y alerta era una experiencia muy distinta a observar su sueño intranquilo. La presencia del emperador llenaba la habitación con una energía casi palpable. Sus ojos, de un llamativo color ámbar con pupilas verticales, se fijaron en Sara en cuanto entró. A pesar de su debilidad, no cabía duda del poder y la inteligencia que emanaban de su mirada. «Acércate, humana», dijo, con una voz más profunda y resonante de lo que Sara había imaginado, con una inusual cualidad armónica que pareció vibrar en su pecho. Sara avanzó con cautela, recordando mantener la mirada ligeramente baja, como dictaba el protocolo. Se detuvo a la distancia que esperaba fuera respetuosa e hizo una profunda reverencia. Majestad imperial, me honra su atención. El emperador la estudió durante un largo rato antes de volver a hablar. Fuiste tú quien disipó mis pesadillas con tu canto humano. No era una pregunta, pero Sara asintió. Canté una nana que me enseñó mi madre. Majestad, le agradezco que me haya brindado algo de alivio. ¿Alivio? El emperador repitió con una extraña inflexión en la voz. Una palabra insuficiente para lo que has hecho. Durante 3 días, estuve atrapado en visiones de tal horror que ni siquiera ahora puedo describirlas por completo. Terrores ancestrales, abominaciones cósmicas, el vacío entre las estrellas hambriento y consciente. Hizo una pausa, sus escamas se estremecieron, quizá con un ligero temblor. Y entonces, a través de la oscuridad, llegó tu voz. Sonidos simples silvanados,
pero que crearon un camino de regreso a la conciencia, un hilo que pude seguir para salir del laberinto. Sara permaneció en silencio, sin saber cómo responder a tal descripción. El emperador cambió ligeramente de posición, su enorme cola enroscándose alrededor de la base del sofá. Deseo comprender estas canciones de cuna. Mis consejeros me dicen que es una tradición entre tu especie para consolar a los niños. Sí, Majestad, confirmó Sara. Las canciones de cuna se cantan en muchas culturas humanas. Son canciones sencillas con melodías suaves que ayudan a los niños a sentirse seguros y a conciliar el sueño, especialmente cuando tienen miedo o pesadillas. Y la canción en concreto que usaste tiene un significado personal para ti. Sara asintió. Mi madre me la cantaba durante toda mi infancia. Decía que se había transmitido de generación en generación en nuestra familia, aunque probablemente algunas palabras hayan cambiado con el tiempo. La cresta de espinas del emperador se alzó ligeramente, lo que Sara sabía que indicaba un mayor interés entre los dracónidos. ¿Qué son estas palabras que encierran tanto poder? Sintiendo cierta timidez, Sara recitó la letra de la nana sin cantarla. Mientras hablaba de la luz estelar velando el sueño y la promesa del duelo tras la oscuridad, notó la intensa concentración del emperador, como si estuviera memorizando cada palabra. Cuando terminó, el emperador guardó silencio durante varios instantes, con la mirada perdida. Finalmente, volvió a hablar, con una voz más suave que antes. En todos mis estudios sobre la cultura humana desde el Tratado de Próxima, nada sugería que tu especie poseyera habilidades curativas de esta naturaleza. Sara negó rápidamente con la cabeza. Oh, no es una habilidad curativa, Majestad. Es solo consuelo. De la misma forma que un padre abraza a un niño asustado o como cuando un entorno familiar nos tranquiliza. No hay nada mágico en ello. Quizás no según tu entendimiento, respondió el emperador. Pero considera esto. Mis médicos emplearon nuestra tecnología médica más avanzada. Nuestros místicos intentaron nuestros rituales ancestrales más poderosos. Y, sin embargo, fue tu sencilla canción la que triunfó donde todo lo demás fracasó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su enorme cabeza ahora más cerca de la altura de Sara. Dime, Sara Morgan, humana, ¿por qué crees que tus nanas me afectaron? No soy una niña humana, ni pertenezco a tu especie. Según toda lógica, tu canción no debería haber tenido ningún significado para mí. Era una pregunta profunda, una que la propia Sara se había planteado. Meditó cuidadosamente su respuesta antes de hablar. Creo, Majestad, que algunas experiencias pueden ser universales, incluso entre diferentes especies. El miedo, el consuelo, la necesidad de seguridad. Son fundamentales para muchas formas de vida. Las nanas no son solo palabras y melodía. Transmiten la emoción de incontables generaciones de padres protegiendo a sus hijos. Quizás esa intención trascienda la forma específica que adopta. Los ojos del emperador se entrecerraron ligeramente, no con ira, sino con contemplación. Una teoría provocativa. Sugiere posibilidades que nuestros científicos y místicos no han considerado, que existen conexiones entre seres conscientes que operan más allá de nuestra comprensión actual. Recuperó su porte regio a pesar de su debilitado estado. Humana Sara Morgan, me has prestado un servicio invaluable a mí y al imperio. Deseo recompensarte como corresponde. Sara comenzó a protestar diciendo que no era necesaria ninguna recompensa, pero el emperador continuó sin pausa. A partir de hoy, ya no servirás como empleada doméstica. Estoy creando un nuevo puesto en la Casa Imperial. Enlace cultural para asuntos humanos. Asesorarás a mi consejo sobre tradiciones humanas, en particular aquellas que podrían ofrecer beneficios inesperados similares. Tu salario y alojamiento se ajustarán en consecuencia. Sara lo miró con asombro. Majestad, me siento profundamente honrada, pero no estoy segura de estar cualificada para tal puesto. No soy diplomática ni erudita. Usted es precisamente lo que se requiere. El emperador interrumpió.
Los diplomáticos formales hablan con términos calculados, revelando y ocultando según la necesidad política. Los eruditos analizan desde la distancia, sin experimentar. Usted trae consigo el conocimiento directo de las tradiciones de su pueblo, sin ambiciones políticas ni distanciamiento académico. Su tono se suavizó ligeramente. Además, le ruego que continúe proporcionándome sus nanas con regularidad hasta que mis médicos confirmen que las pesadillas no volverán. Sara hizo una reverencia de nuevo, su mente intentando asimilar este drástico cambio en sus circunstancias. Estoy a su servicio, Majestad. El emperador hizo un gesto que Sara reconoció como una despedida formal. Cuando ella se giró para marcharse, él habló una vez más. Una última pregunta, humana Sarah Morgan. ¿Estas nanas? ¿Siempre funcionaban cuando tu madre te las cantaba? ¿Siempre disipaban tus pesadillas? Sara se detuvo en la puerta, reflexionando sobre la pregunta. No siempre de inmediato, Majestad. Pero al final, sí. Creo que funcionaban porque sabía que se quedaría conmigo hasta que me sintiera segura de nuevo. Las nanas eran una promesa de que no estaba sola en la oscuridad. Algo brilló en la expresión del emperador, una momentánea dulzura que Sara jamás habría esperado ver en aquellos rasgos reptilianos. Una perspectiva interesante, dijo simplemente. Puedes irte. En los días siguientes, la vida de Sara se transformó por completo. La trasladaron de los aposentos del personal a una suite en el ala diplomática del palacio, le proporcionaron ropa nueva acorde con su elevado estatus y le asignaron ayuda para que pudiera desenvolverse en su nuevo papel. Cada noche, visitaba las habitaciones del emperador para cantarle las nanas, asegurando así su continua recuperación. La noticia del inusual tratamiento y su éxito se extendió rápidamente por todo el imperio. Inicialmente, hubo escepticismo e incluso cierta indignación. Entre los tradicionalistas, quienes consideraban inapropiado que un humano desempeñara un papel tan íntimo en el cuidado del emperador, surgió una controversia. Pero a medida que la salud del emperador mejoraba y retomaba sus deberes públicos, la controversia se fue disipando gradualmente. 3 semanas después de aquella primera noche, Sara fue convocada a una audiencia imperial formal. El gran salón del trono estaba repleto de dignatarios de los 7 sistemas, incluyendo al embajador humano de la Tierra. El emperador, completamente recuperado y resplandeciente con una armadura ceremonial que realzaba su majestad natural, se dirigió a la multitud reunida. El reciente desafío a nuestra salud ha revelado una importante verdad, declaró. Su poderosa voz resonó sin esfuerzo en la vasta sala. En nuestro orgullo y antiguas tradiciones, a veces no hemos reconocido el valor que otras especies aportan a nuestro imperio. La humana Sarah Morgan, mediante una sencilla práctica cultural de su pueblo, proporcionó una sanación que nuestros métodos más avanzados no pudieron lograr. Hizo un gesto y Sara se vio acompañada hasta los pies del trono imperial. Todas las miradas en la sala se posaron en ella. En reconocimiento a este servicio y como símbolo de nuestro compromiso con una mayor comprensión entre nuestros pueblos, establezco el Instituto Imperial. Para estudios culturales interespecíficos, el enlace cultural Morgan dirigirá el instituto. Este explorará las prácticas tradicionales de todas las especies dentro de nuestras fronteras, buscando la sabiduría que pudo haber sido pasada por alto en nuestro avance tecnológico. El anuncio provocó reacciones encontradas, aplausos de algunos sectores, un silencio atónito de otros. La propia Sara apenas podía creer lo que oía. De empleada doméstica a directora del instituto en menos de un mes, parecía imposible. Al concluir la audiencia formal y dispersarse los dignatarios reunidos, Sara fue abordada por la embajadora humana, una distinguida mujer llamada Elena Vázquez. Un logro notable, señorita Morgan, dijo la embajadora con una cálida sonrisa. Ha conseguido más para las relaciones entre humanos y draconianos en un mes que mi oficina en 5 años de diplomacia formal. Sara negó con la cabeza, aún asimilando los rápidos cambios en su vida. Solo era una nana. Embajadora,
Nunca esperé que sucediera nada de esto. A veces, las cosas más simples tienen el mayor poder, respondió Vázquez pensativa. Los draconianos siempre han respetado la fuerza, pero la definían de forma limitada: poderío militar, tecnología, superioridad, habilidades psíquicas. Les has mostrado una fuerza distinta, una que jamás habían considerado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Sara, genuinamente insegura sobre su futuro. La expresión del embajador se tornó más seria. Eso depende en gran medida de ti, señorita Morgan. Se te ha otorgado una oportunidad y una responsabilidad sin precedentes. El emperador cree firmemente que las prácticas culturales humanas pueden ser valiosas para su pueblo. Tu instituto podría convertirse en un puente entre nuestros mundos de maneras que nunca anticipamos. Antes de que Sara pudiera responder, el comandante Drao se acercó, con una postura formal, pero con una expresión menos severa que en sus encuentros anteriores. El emperador solicita tu presencia en la cámara del Consejo Privado, informó a Sara. Hay asuntos que desea tratar con respecto a tu nuevo instituto. Sara se excusó ante el embajador y siguió a Draos a través del laberinto y el palacio hasta una cámara más pequeña e íntima donde el emperador Razak la esperaba, acompañado únicamente por el alto consejero Vex y Thor Místico. Enlace Cultural Morgan, la saludó el emperador con su nuevo título. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro. Sara aceptó el asiento ofrecido, aún algo incómoda con su nueva posición. Su elevado estatus. Me honra su confianza, Majestad, pero debo confesar que no estoy segura de cómo proceder con una empresa tan importante. La expresión del emperador mostraba lo que Sara había llegado a reconocer como diversión. Pocos están realmente preparados para la grandeza cuando ésta los encuentra, pero usted ha demostrado una intuición valiosa para nuestro imperio. Hizo un gesto a la mística Tora, quien se adelantó con un pequeño dispositivo de cristal. Con su permiso, nos gustaría grabar sus nanas para estudiarlas. Nuestros místicos creen que analizar sus propiedades armónicas podría revelar por qué resultó tan eficaz contra mi dolencia en particular. Sara asintió y cantó las nanas una vez más. El dispositivo de grabación captó cada matiz de la melodía y la letra. Al terminar, notó que los ojos del emperador se habían cerrado brevemente y su respiración se había profundizado. Todavía le afecta, observó en voz baja. El emperador abrió los ojos y la miró directamente. Sí, aunque ahora estoy completamente despierta y alerta, la canción crea una resonancia, un efecto calmante que persiste. Vex, que había tras permanecer en silencio hasta ahora, finalmente habló. Tenemos una teoría sobre por qué esta práctica humana afectó tan profundamente a su majestad. El emperador le hizo un gesto para que continuara. Las pesadillas que experimentó, dijo Vex con cautela, no fueron sueños comunes. Basándonos en sus descripciones y en los análisis realizados por el personal médico, creemos que en realidad fueron ataques psíquicos, posiblemente de los rebeldes de la nebulosa carmesí, quienes buscan desestabilizar su gobierno. Sara escuchaba con creciente preocupación. Había oído rumores de rebelión en los sistemas exteriores, pero los había asumido exagerados. Nuestras defensas tradicionales contra la intrusión psíquica se basan en estructuras mentales draconianas, continuó Vex. Crean barreras que funcionan según nuestros patrones neurológicos. Pero el ataque que usted experimentó utilizó vías que no habíamos previsto, eludiendo nuestras defensas. La expresión del emperador se ensombreció, y, creen que la canción humana les brindó protección porque introdujo un patrón completamente ajeno, interrumpió con entusiasmo la mística Tora. Las nanas humanas, con su desconocida estructura armónica y resonancia emocional, crearon una interferencia que los atacantes no podía penetrar. Era eficaz precisamente porque era tan diferente a todo lo conocido en la experiencia de los dragones. Un escudo hecho de extrañeza. El emperador reflexionó, volviendo la mirada a Sara, creada no mediante tecnología avanzada ni rituales antiguos, sino mediante el amor de una madre por su hija,
transmitido de generación en generación. Exactamente, Majestad, confirmó Tora. Y esto sugiere posibilidades que nunca habíamos considerado. Si las prácticas culturales humanas pueden tener tales efectos, ¿qué podríamos aprender de otras especies dentro del imperio? ¿Qué sabiduría olvidada podría existir en tradiciones que hemos descartado como primitivas o irrelevantes? Sara comenzó a comprender el verdadero propósito de su nuevo instituto. No era simplemente un gesto diplomático ni una recompensa personal. Era una iniciativa estratégica nacida de la constatación de que los enfoques tradicionales del imperio tenían limitaciones que podían ser explotadas por los enemigos. Quiere que encuentre otras prácticas culturales que puedan servir al imperio, dijo lentamente. No solo de los humanos, sino de todas las especies bajo el dominio de los dragones. Precisamente, confirmó el emperador, comenzando con una exploración más exhaustiva de las tradiciones humanas. Sus nanas funcionaron porque transmitían emoción genuina y la intención no era su función, no su diseño como arma o escudo. Buscamos comprender cómo estas expresiones auténticas podrían complementar nuestros enfoques más formales en materia de seguridad, salud y gobernanza. Sara reflexionó sobre las implicaciones. Majestad, si bien estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda, debo recalcar que las culturas humanas son increíblemente diversas. Las nanas que canté son solo una pequeña tradición de mi familia y mi cultura. Existen miles más, cada una con sus propios contextos y significados. Con mayor razón, merecen un estudio exhaustivo. El emperador respondió, se te proporcionarán recursos para traer a otros seres humanos a Victoria. Músicos, cuentacuentos, sanadores que trabajan con métodos tradicionales. Juntos, crearán un repositorio de sabiduría cultural humana que podrá estudiarse, y potencialmente, adaptarse en beneficio del imperio. La magnitud del proyecto era abrumadora, pero Sara se sintió intrigada por las posibilidades. Lo que había comenzado como un simple acto de consuelo había revelado conexiones entre especies que nadie había previsto. Quizás explorar esas conexiones más a fondo tuviera un valor profundo. Acepto esta responsabilidad, Majestad, dijo finalmente, aunque les ruego paciencia mientras aprendo a cumplirla adecuadamente. El emperador asintió con la cabeza en señal de asentimiento. La tendrás, Morgan, y que sepas esto, enlace cultural. Si bien esta iniciativa presenta ventajas estratégicas, mi gratitud personal permanece intacta. Tu nana hizo más que interrumpir un ataque psíquico. Brindó consuelo cuando todo lo demás falló. Ese servicio no será olvidado. Al salir de la sala del consejo, con la mente llena de planes y posibilidades para su nuevo instituto, Sara encontró al comandante Draos esperándola para acompañarla a sus aposentos. Una gran responsabilidad recae sobre tus hombros, comentó mientras caminaban por los pasillos del palacio. Sí, asintió Sara. Una que jamás esperé. Draos guardó silencio durante varios pasos antes de volver a hablar. Debes saber que fui yo quien sugirió consultar a los humanos sobre el estado del emperador. Muchos se opusieron, considerándolo indigno de la dignidad imperial. Sara lo miró sorprendida. ¿Por qué lo sugeriste? La expresión del comandante permaneció impasible, pero algo en su voz se suavizó ligeramente. Hace 3 años, durante una misión diplomática a la Tierra, enfermé gravemente debido a una reacción a la atmósfera de su planeta. Mientras nuestros médicos luchaban por estabilizarme, una anciana humana que trabajaba en la cocina de la embajada me trajo una sencilla infusión. Dijo que era la misma que les daba a sus nietos cuando enfermaban. Para sorpresa de todos, alivió mis síntomas cuando nuestros medicamentos no lo lograron. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el recuerdo. Cuando le pregunté por qué me había ayudado, siendo ella una representante de una especie a la que muchos humanos aún miraban con recelo, simplemente dijo, el sufrimiento se manifiesta igual en cualquier idioma. Nunca olvidé esas palabras. Sara sonrió al oír la historia. Así que ya sabías que a veces las soluciones más sencillas provienen de lugares inesperados. En efecto,
admitió Draos, aunque ni siquiera yo anticipé cómo el profundo impacto de tu nana sería indescriptible. Al llegar a la entrada de sus nuevos aposentos, Sara se giró para mirar directamente al comandante. Gracias por su confianza. Espero estar a la altura de la responsabilidad que se me ha confiado. Draos la observó pensativo. El emperador cree que lo hará, y su juicio en estos asuntos rara vez se equivoca. Con una reverencia formal, se marchó, dejando a Sara sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en sus lujosos aposentos, Sara se encontró tarareando las nanas, pensando en su madre en la tierra. En lo asombrada que estaría al saber que su sencilla canción, transmitida de generación en generación en su familia, había influido en el curso de un imperio interestelar. Que el consuelo que le había brindado a su asustada hija había resonado, a su manera, a través de las estrellas. Sara tomó nota mental de contactar a su madre lo antes posible, para compartir con ella todo lo que los protocolos de seguridad permitieran, y tal vez para agradecerle no solo por las nanas en sí, sino por el amor que representaban, una fuerza aparentemente lo suficientemente poderosa como para trascender las fronteras entre mundos. Mientras se dejaba llevar por el sueño, Sara se preguntaba qué otras conexiones inesperadas podrían existir entre humanos, dracónidos y todas las demás especies del imperio. ¿Qué sabiduría sencilla aguardaba ser descubierta? ¿Qué tradiciones ancestrales podrían contener soluciones a problemas aún no afrontados? Su nuevo instituto buscaría esas respuestas, construyendo puentes de entendimiento donde la diplomacia formal solo había creado alianzas cautelosas. Era una tarea ardua, pero también emocionante, y todo había comenzado con una nana cantada en la oscuridad para calmar una pesadilla. 3 meses después, el Instituto Imperial de Estudios Culturales Interpes había pasado de ser un concepto a una próspera realidad. Ubicado en un hermoso edificio nuevo que fusionaba elementos arquitectónicos dracónidos y humanos, el instituto ya había atraído a académicos, artistas y practicantes tradicionales de todo el imperio. Sara, ahora cómodamente instalada en su puesto de directora, había reunido un equipo diverso que incluía representantes de todas las especies principales bajo el dominio imperial. Juntos documentaban y analizaban prácticas culturales relacionadas con la sanación, la resolución de conflictos, la educación y el bienestar espiritual. El emperador, completamente recuperado de su terrible experiencia, se había convertido en un entusiasta defensor del trabajo del instituto. Incluso había comenzado a incorporar elementos de la música humana en las ceremonias de la corte imperial, causando considerable controversia entre los tradicionalistas, pero generando fascinación entre los draconitas más jóvenes. Esa noche en particular, Sara trabajaba hasta tarde en su oficina revisando un informe sobre los cantos acuáticos de los acuarianos que mostraban aplicaciones prometedoras para el tratamiento de ciertos trastornos neurológicos comunes entre las especies que viajan por el espacio. Unos golpes en la puerta interrumpieron su concentración. Adelante, dijo, esperando a uno de sus asistentes con la actualización de datos de la noche. En cambio, para su sorpresa, el mismísimo emperador Razak entró por la puerta, acompañado únicamente por el comandante Draos en lugar de su habitual séquito de asesores y guardias. Sara se levantó rápidamente e hizo una reverencia. Majestad, es un honor inesperado. El emperador le indicó que se sentara. Deseo ver el progreso de su instituto de primera mano, sin la formalidad de una visita oficial. Observó su oficina con evidente interés, fijándose en las exhibiciones de artefactos culturales y las proyecciones holográficas de los proyectos de investigación en curso. Hemos avanzado considerablemente en la catalogación de tradiciones de 17 especies hasta ahora, dijo Sara. Sara, adoptando automáticamente un rol de directora a pesar de su sorpresa ante la presencia del emperador, informó, el análisis comparativo está revelando patrones fascinantes, sobre todo en cómo las distintas culturas abordan desafíos similares. El emperador asintió, pero Sara intuyó que no había venido simplemente para un informe de progreso. Tras un instante, confirmó su sospecha. No he vuelto a tener pesadillas, dijo,
con un tono más personal que nunca en público. Sin embargo, ha habido momentos en que he sentido su eco, una sombra en el límite de la conciencia, que se disipa rápidamente al recordar tus nanas. Sara se inclinó hacia adelante, preocupada. ¿Cree que los ataques psíquicos continúan, Majestad? No con la misma intensidad de antes, respondió. Pero nuestros enemigos son persistentes. Buscan nuevas vías, nuevas vulnerabilidades. El comandante Draos dio un paso al frente, lo que nos lleva al propósito de esta visita. El Consejo de Seguridad Imperial ha recibido información que sugiere que los rebeldes están desarrollando nuevos métodos de guerra psíquica, diseñados específicamente para eludir las protecciones que hemos implementado basándonos en vuestras tradiciones humanas. Sara frunció el ceño. Eso es preocupante, pero no estoy segura de cómo el instituto puede ayudar más allá de lo que ya estamos haciendo. El emperador la miró fijamente con su intensa mirada ámbar. Creemos que la solución no reside en desarrollar más defensas, sino en crear conexiones más profundas. Las nanas funcionaron no solo porque eran desconocidas para los atacantes, sino porque tenían una auténtica resonancia emocional. No eran simplemente un escudo, eran un puente. Un puente, repitió Sara pensativa, entre la comprensión humana y la experiencia de los draconianos. Exactamente, confirmó el emperador. Y ahora debemos construir más puentes como esos, no solo entre humanos y draconianos, sino también entre todas las especies del imperio. La fuerza de una conexión genuina podría ser nuestra defensa más eficaz contra quienes buscan dividirnos. Se irguió en toda su imponente estatura. Sus escamas reflejaban la luz, realzando su porte regio. Enlace Cultural Morgan, su instituto ya ha demostrado valiosos hallazgos. Ahora le pido que amplíe su misión. Cree no solo un repositorio de conocimiento, sino una red viva de intercambio cultural. Reúna no solo a eruditos y artefactos, sino también a personas, ciudadanos comunes de todo el imperio, que puedan compartir sus tradiciones directamente entre sí. La mente de Sara bullía con las implicaciones y posibilidades. Un festival de tradiciones compartidas o quizás una serie de intercambios culturales donde las personas convivieran con otras especies durante un tiempo. Ambas cosas y más, respondió el emperador, con entusiasmo evidente en su voz. Que la fuerza del imperio resida no solo en nuestro poderío militar y avances tecnológicos, sino también en la profundidad y diversidad de nuestras conexiones mutuas. Mientras Sara comenzaba a esbozar planes para esta misión ampliada, se dio cuenta de lo mucho que habían avanzado las cosas desde aquella noche en que le cantó por primera vez las nanas de su madre a un emperador atormentado por pesadillas. ¿Qué había pasado? Lo que comenzó como un simple acto de consuelo evolucionó hasta convertirse en algo con el potencial de transformar la estructura del imperio, creando lazos de entendimiento donde antes solo existía tolerancia o indiferencia. En los años siguientes, el instituto se convirtió en el corazón de un nuevo movimiento dentro del imperio dracónido. Los intercambios culturales florecieron, con ciudadanos de todas las especies viajando para experimentar de primera mano los mundos y tradiciones de los demás. Las rígidas jerarquías que habían definido la sociedad imperial durante milenios se fueron relajando gradualmente a medida que se profundizaba el entendimiento mutuo. Y cuando los rebeldes de la nebulosa carmesí finalmente lanzaron su ataque psíquico a gran escala, dirigido no solo al emperador, sino también a figuras clave de toda la jerarquía imperial, no encontraron mentes aisladas vulnerables al ataque, sino una compleja red de entendimiento compartido. Un mosaico de conexiones culturales que sus armas no podían penetrar. El ataque fracasó, y tras él, incluso los antiguos enemigos buscaron el diálogo en lugar de continuar el conflicto. El imperio se había transformado no mediante la conquista ni la superioridad tecnológica, sino a través del poder simple pero profundo de las tradiciones compartidas y el entendimiento mutuo. Y todo había comenzado con una nana, una canción de madre transmitida de generación en generación. Transmitida de generación en generación, llevada a través de las estrellas para calmar las pesadillas de un emperador.
En el 5º aniversario de la fundación del instituto, el emperador Razak celebró una gran fiesta en la capital imperial. Representantes de los 7 sistemas se reunieron para conmemorar lo que muchos ahora llamaban el renacimiento cultural del imperio. En el centro de las festividades se encontraba Sarah Morgan, ahora alta consejera imperial para asuntos culturales, uno de los cargos más altos jamás ocupados por un humano en la historia del imperio. Al caer el crepúsculo sobre Ptoria, el propio emperador condujo a Sarah al escenario principal para la culminación de la celebración. Ante la multitud de miles de personas que representaban a todas las especies y mundos bajo el dominio imperial, pronunció palabras que quedarían registradas en los anales de la historia. Hace 5 años, una simple tradición humana, una nana cantada por una madre a su hijo, no solo salvó mi vida, sino que reveló una verdad que habíamos olvidado hace mucho tiempo, que en nuestras diferencias reside nuestra mayor fortaleza, que el imperio prospera no a pesar de nuestra diversidad, sino gracias a ella, que la comprensión puede triunfar donde la fuerza fracasa. Se volvió hacia Sarah. Auténtica. Cálido brillo en sus ojos. Hola, consejera Morgan. Tu canción abrió una puerta que jamás podrá cerrarse. A través de ella, hemos encontrado no solo seguridad contra nuestros enemigos, sino una mejor versión de nosotros mismos. La multitud estalló en un estruendoso aplauso cuando Sarah se adelantó para dirigirse a ellos. Contemplando el mar de rostros, humanos, dragones, acuarianos y de una docena de otras especies, todos unidos en la celebración, recordó las nanas de su madre, el sencillo consuelo que le habían brindado de niña y el extraordinario viaje que habían iniciado. Todos somos diferentes, dijo, con voz clara que resonó en el aire vespertino. Venimos de mundos distintos, de tradiciones diferentes, de distintas comprensiones del universo. Pero en esas diferencias, no encontramos división, sino posibilidad, no debilidad, sino fortaleza. Sonrió, sintiendo la verdad de sus palabras resonar entre la multitud reunida. Una nana es una promesa, la promesa de que la oscuridad dará paso a la luz, de que el miedo será reemplazado por el consuelo, de que no estamos solos en la inmensidad del espacio y el tiempo. Hoy, nos hacemos esa promesa los unos a los otros y a todos los que vendrán después. Mientras la celebración continuaba hasta bien entrada la noche, con música, historias y tradiciones de 100 mundos mezclándose bajo las estrellas de Victoria, Sarah encontró un momento de tranquila reflexión. De doncella humana a alta consejera imperial en tan solo 5 años. Un viaje que jamás habría imaginado cuando llegó al palacio. Sin embargo, la transformación más significativa no había sido en su estatus ni en su título, sino en el propio imperio. Lo que una vez fue una rígida jerarquía basada en el poder y la tradición se había convertido en una red viva de conexiones culturales, más fuerte y resistente de lo que cualquier autoridad individual podría haber logrado. Y todo comenzó con una pesadilla y las nanas que la calmaron. Y este es el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Blake quedó momentáneamente atónito ante la oferta de abandonar la Tierra y viajar a las estrellas para ver las agujas de cristal y los océanos brillantes. Nova lo había descrito como una tentación indescriptible. Pero al contemplar las montañas que habían sido su hogar, el planeta que, a pesar de todos sus defectos y conflictos, seguía siendo su mundo, Blake supo su respuesta. Gracias, Majestad, pero mi lugar está aquí, dijo en voz baja. La Tierra tiene sus problemas, pero es nuestro hogar. La emperatriz lo estudió por un momento, luego asintió con lo que pareció ser aprobación. Me lo imaginaba. Tu lealtad a tu mundo habla bien de ti. Sacó un pequeño dispositivo de su armadura y se lo ofreció. Este es un comunicador de entrelazamiento cuántico, presta atención a la frecuencia real. Si alguna vez necesitas el dominio celestial, o si simplemente deseas hablar con mis hijas,
que te han tomado mucho cariño, solo tienes que activarlo. Blake aceptó el dispositivo, un pequeño cristal engastado en lo que parecía ser metal viviente que se ajustaba perfectamente a su mano. Gracias, Majestad. Además, la emperatriz continuó, te concedo el título de embajador itinerante ante el dominio celestial, el primer ser humano en ostentar tal cargo. Cuando la Tierra esté preparada para un contacto más formal, servirás de intermediario entre nuestras civilizaciones. Las princesas sonreían radiantes ante tal anuncio. Selene avanzó con formal dignidad. Es un nombramiento de lo más apropiado. Madre Vega asintió con entusiasmo. La comprensión que tiene Blake tanto de la perspectiva humana como de la del dominio lo convierte en un candidato excepcionalmente cualificado. Nova simplemente volvió a tomar la mano de Blake, apretándola con cariño. La emperatriz sonrió a sus hijas y luego se dirigió a Blake por última vez. Hasta que nos volvamos a encontrar, embajador Turner, las estrellas velarán por usted. Dicho esto, la familia real se dio la vuelta y regresó a su barco. Las princesas se giran para saludar a Blake antes de subir la rampa. La nave se selló y se elevó silenciosamente en el aire, seguida por las embarcaciones más pequeñas que habían estado manteniendo el perímetro. En cuestión de instantes, la enorme nave de mando y su escolta se desvanecieron entre las nubes, sin dejar rastro de su presencia excepto la hierba pisoteada del claro y el pequeño dispositivo de cristal en la mano de Blake. El soldado que iba al frente se acercó con cautela. Señor, tiene usted mucho que explicar. Blake sonrió con cansancio. Sí, supongo que sí. Miró hacia el cielo donde habían desaparecido las naves, pensando en las 3 princesas alienígenas que se habían estrellado contra su solitaria existencia y la habían cambiado para siempre. Pero dudo que te creas la mayor parte. En los días y semanas que siguieron, Blake se encontró en el centro de una tormenta diplomática y científica. Hubo interrogatorios, investigaciones e interminables preguntas por parte de las agencias militares y de inteligencia. Se estudió el comunicador de entrelazamiento cuántico, aunque nunca se activó sin su permiso, y se examinó minuciosamente el lugar del accidente de la cápsula de escape, aunque la mayor parte de la tecnología avanzada había sido recuperada por el dominio celestial antes de su partida. Blake respondió lo que pudo, explicó lo que entendió y se guardó ciertos detalles para sí mismo, en particular los momentos más vulnerables que había compartido con las princesas. Había cosas que él consideraba privadas, incluso en asuntos de diplomacia interestelar. Finalmente, el furor se apagó. El gobierno creó un nuevo departamento para el posible contacto extraterrestre, con Blake como consultor especial. Su cabaña en las montañas fue restaurada y mejorada. Ahora le sirve tanto de hogar como de puesto de escucha no oficial para señales de las estrellas. 6 meses después de la partida del dominio celestial, Blake estaba sentado en su porche contemplando la puesta de sol. El comunicador cuántico seguía sobre la mesita junto a él, como siempre. Lo había utilizado varias veces para hablar con las princesas, recibir actualizaciones sobre sus vidas y compartir noticias sobre los cautelosos pasos de la Tierra hacia el reconocimiento de la galaxia en general. Cuando las primeras estrellas comenzaron a verse en el cielo que se oscurecía, el comunicador emitió un suave sonido. Blake lo recogió y apareció una pequeña proyección holográfica sobre él. Las 3 princesas lucen sanas y felices, su bioluminiscencia resplandece de emoción. La embajadora Turner Selene lo saludó formalmente, aunque sus ojos plateados brillaban con afecto. Les traemos noticias importantes. Madre Tierra ha aprobado nuestra solicitud de visita diplomática a la Tierra el próximo mes. Volveremos, exclamó Nova, incapaz de mantener el tono formal. Y mamá nos permite traer algunos de nuestros objetos culturales favoritos para mostrárselos. He estado estudiando el desarrollo tecnológico de la Tierra, añadió Vega con entusiasmo. Tengo varias sugerencias de innovaciones no disruptivas que podrían permitirse bajo los protocolos de avance controlado. Blake rió, genuinamente encantado. Tengo muchísimas ganas de veros a todos. Me aseguraré de que todo esté listo para una bienvenida oficial. No hace falta que sea demasiado formal, dijo Selene, relajando un poco su actitud formal.
Hemos solicitado que nuestra visita comience con ustedes antes de que se inicien las formalidades gubernamentales. Me gustaría, dijo Blake sinceramente. La cabaña está mucho mejor ahora, e incluso he aprendido a cocinar algunas cosas además de huevos que quizás puedas comer. Charlaron un rato más antes de despedirse, y las princesas prometieron enviar detalles más específicos sobre su visita a través de canales oficiales. Mientras el holograma se desvanecía, Blake permaneció en el porche, mirando las estrellas con una sensación de asombro que no lo había abandonado desde aquellos extraordinarios días de hacía 6 meses. En algún lugar allá arriba había una flota de barcos que transportaban a 3 jóvenes princesas que se habían convertido en las amigas más improbables que él pudiera haber imaginado. En algún lugar entre esos puntos de luz distantes se encontraba una emperatriz que había juzgado a la humanidad merecedora de una oportunidad basándose en la compasión de un hombre por sus hijos. Y aquí, en la tierra, había un soldado que había encontrado un nuevo propósito de la manera más inesperada posible como puente entre 2 mundos, unidos por el simple acto de proteger a 3 niños perdidos que resultaron ser de la realeza alienígena. Blake Turner, ex sargento mayor y actual embajador itinerante ante el dominio celestial, sonrió mirando a las estrellas. La vida había dado un giro extraño y maravilloso, y él estaba ansioso por ver a dónde lo llevaría después. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta, y aquí les dejo en la pantalla otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.